Atención, este mensaje no llega para todos, y no llega por accidente. Cuando aquí se dice que el cielo puede borrar tu nombre, no se habla de un castigo literal, ni de una amenaza divina escrita en algún lugar externo. Se habla de algo más delicado y más real. Perder cobertura interior, perder acceso al rumbo que te sostenía, perder conexión con aquello que te daba sentido sin que te dieras cuenta. Y aquí está la entrega inmediata, clara, sin rodeos. El cielo no borra por enojo. El borrado comienza cuando una señal insiste y es ignorada. Muchos creen que perderse es caer. No. La mayoría de los elegidos no caen, se desalinean. Siguen funcionando, siguen cumpliendo, siguen haciendo lo correcto, pero algo se apaga por dentro. Tal vez últimamente sentiste eso, como si la vida continuara, pero sin la misma claridad, como si hicieras esfuerzos sinceros, pero el resultado ya no tuviera el mismo peso interno, como si estuvieras presente, pero no del todo conectado. Eso no es debilidad, es advertencia. Hoy voy a mostrarte la señal exacta que indica cuando ese proceso empieza, no para asustarte, para que puedas cerrarlo a tiempo, porque cuando esta señal se reconoce, el cielo no borra, reordena. Y escucha esto con atención, porque aquí nace el primer microgiro. No ignoras la señal por rebeldía, la ignoras porque estás cansado, cansado de cargar expectativas, cansado de sostener silencios, cansado de ser fuerte sin espacio para escucharte. Por eso este mensaje no viene con gritos, viene con claridad. Si esta señal está activa en tu vida, hay algo muy específico que ocurre. Todo empieza a sentirse ligeramente apagado, incluso cuando desde fuera parece que todo está en orden. Y ese contraste interno es lo que más confunde. Aquí es donde casi todos se equivocan. Piensan que es una etapa, que es estrés normal, que ya pasará. Pero cuando el cielo advierte, no lo hace con tragedias externas. Lo hace a través de una señal interna que insiste, hasta que decides mirarla. Quédate conmigo, porque al final te voy a entregar una frase corta, consciente, para sellar este momento. No como ritual, sino como decisión. Y si esta advertencia resuena contigo, no es porque algo malo vaya a pasar, es porque todavía hay tiempo de volver al eje. No fue casualidad que llegaras hasta aquí, y no porque este video tenga algo especial, sino porque tú estabas en el punto exacto para escucharlo. Hay mensajes que pasan frente a muchas personas y no dejan huella. Se olvidan en segundos, pero hay otros que producen una reacción distinta. Una pausa interna, una atención súbita, una sensación difícil de explicar. No es emoción intensa, es reconocimiento. Eso es lo que ocurre cuando una advertencia toca a un elegido. Tal vez no lo llamas así, tal vez solo sentiste curiosidad o una ligera inquietud, pero si eres honesto contigo mismo, hay algo más profundo detrás del clic, algo que viene insistiendo desde hace tiempo. Porque cuando esta señal está activa, sucede algo muy concreto. Tu vida no está rota, pero se siente apagada. No vacía, no caótica, apagada. Sigues cumpliendo con tus responsabilidades. Sigues respondiendo a lo que se espera de ti. Sigues tomando decisiones. Pero ya no lo haces desde el mismo centro. Lo haces desde la obligación, desde el hábito, desde el tengo que, no desde la claridad. Y eso desgasta. El elegido suele vivir una presión silenciosa. No siempre externa, muchas veces interna. La sensación de que no puede detenerse, de que no puede fallar, de que no puede mostrarse confundido. Entonces aprende a seguir adelante incluso cuando algo dentro pide atención. Aquí aparece un patrón muy común. Empiezas a ignorar pequeñas señales internas porque no es el momento, porque hay otras prioridades, porque alguien depende de ti, porque ya pasará, pero la señal no se va, se acumula. Y cuanto más tiempo la postergas, más se diluye esa sensación de ser guiado, acompañado, sostenido. No porque hayas perdido tu lugar, sino porque dejaste de habitarlo conscientemente. Muchos elegidos confunden esto con falta de fe. Otros lo confunden con cansancio físico. Otros creen que es simplemente la edad, la rutina, la vida adulta. Pero hay algo que no encaja del todo, y tú lo sabes. Antes, cuando dudabas,
Había una base interna que te sostenía. Antes, cuando te cansabas, el descanso renovaba algo más que el cuerpo. Antes, cuando orabas o guardabas silencio, sentías dirección. Si hoy eso se siente distante, no es porque te alejaste demasiado, es porque algo importante fue dejado de lado, sin darte cuenta. Y esa es la razón real por la que hiciste clic. No por miedo, no por curiosidad, sino porque una parte de ti sabe que esto no es el final, pero tampoco puede seguir igual. En el siguiente momento, voy a mostrarte la señal concreta que marca ese punto de inflexión. No para juzgarte, para que puedas reconocerla antes de que la distancia se vuelva costumbre. La señal es más simple de lo que imaginas, y por eso suele ser ignorada. No aparece como una gran crisis, no llega con advertencias dramáticas, no interrumpe tu vida de forma evidente. Aparece como una confusión rara, difícil de explicar, que no combina con la persona que sabes que eres. Siempre tuviste cierta claridad interior. Tal vez no respuestas absolutas, pero sí una sensación de rumbo. Una intuición básica que te ayudaba a decidir, a avanzar, a corregir cuando era necesario. Hoy, esa claridad se siente opaca. Decisiones pequeñas te pesan más de lo normal. Elegir, responder, definir, todo parece requerir un esfuerzo excesivo. A eso se suma un cansancio que no se resuelve con descanso. No importa si duermes más, si te tomas un día libre o si intentas distraerte. El cuerpo para, pero algo por dentro sigue agotado. Es como si el desgaste no viniera de lo que haces, sino de cómo lo estás haciendo. Y junto a esto aparecen dudas que no encajan contigo. No dudas sanas, que ayudan a crecer. Dudas que erosionan la confianza que tenías en ti mismo. Dudas que te hacen cuestionar cosas que antes estaban firmes, no porque hayan cambiado, sino porque tu conexión con ellas se debilitó. En la familia, empiezas a callar más de lo que sientes. En el trabajo, cumples, pero sin presencia real. En la fe o en el silencio interior, haces lo correcto, pero sin sentir acompañamiento. Y aquí está la frase que necesitas escuchar con honestidad. Esa es la puerta por donde comienza el borrado. No porque el cielo te quite algo, sino porque tú te alejas del punto donde eras sostenido. Esta señal no indica fracaso, indica desalineación. Cuando aparece y no se reconoce, no pasa nada de inmediato. Todo sigue funcionando, pero el sentido empieza a retirarse poco a poco. Y cuando el sentido se va, incluso lo correcto se vuelve pesado. Lo peligroso no es sentir esta señal, lo peligroso es acostumbrarte a ella. Porque cuando normalizas la confusión, el cansancio y la duda, empiezas a vivir desde la inercia. Y vivir desde la inercia es vivir sin dirección consciente. Aquí es donde muchos elegidos se pierden sin darse cuenta. No porque sean débiles, sino porque siguieron adelante sin detenerse a escuchar. Antes de avanzar, quiero que hagas algo sencillo. Si sientes que esta señal describe exactamente lo que estás viviendo, escribe protegido en los comentarios y quédate hasta el final. No como palabra ritual, sino como una decisión interna. No voy a ignorar esto, porque ahora vamos a ir al origen. Y entender el origen cambia todo. Ahora vamos al origen, no a la consecuencia, no al síntoma, al punto donde todo empieza a cambiar por dentro. Cuando el elegido ignora esta señal, ocurre algo muy específico. Empieza a vivir como si no estuviera siendo visto. No porque haya perdido valor, no porque haya sido apartado, sino porque dejó de mirarse en el lugar donde encontraba sentido. Al principio, la reacción es casi siempre la misma: compensar, hacer más, aguantar más, responder mejor, creer que con esfuerzo se puede corregir lo que, en realidad, pide atención. Y esa compensación funciona por un tiempo. Pero el costo es interno, porque el elegido no se desgasta por falta de fuerza, se desgasta por sobrecarga silenciosa. Empiezas a vivir desde la exigencia, no desde la presencia, desde la responsabilidad, no desde la conexión, desde lo que debes, no desde lo que te alinea. Y ahí ocurre algo sutil. Dejas de preguntarte qué necesitas, dejas de darte espacios reales de silencio, dejas de escucharte sin prisas, no porque no quieras, sino porque te acostumbraste a postergarte. Este patrón no aparece por casualidad,
Aparece cuando una parte profunda de ti pide ajuste y no lo recibe. Entonces el sentido empieza a retirarse, no como castigo, sino como consecuencia natural. El sentido no se impone. El sentido acompaña cuando es escuchado. Por eso muchas personas dicen, antes sentía que algo me guiaba. Antes las decisiones no pesaban tanto. Antes el silencio me ordenaba. Nada externo cambió tanto. Cambió el lugar desde donde vivías. Y aquí viene una verdad que incomoda pero libera. Ignorar la señal no te protege. Solo prolonga la desconexión. Este es el punto donde muchos se quedan. Normalizan vivir sin claridad. Aprenden a funcionar sin centro. Pero el elegido recibe otra advertencia. Una más clara. Una más peligrosa. Porque no se manifiesta como cansancio. Se manifiesta como sustitución. Y si no se reconoce a tiempo, es la que termina de apagar la brújula interna. En el siguiente momento, vas a identificarla con precisión. Y cuando lo hagas, vas a entender por qué esta advertencia no podía llegar antes, ni después. La segunda advertencia no llega como algo negativo, llega como algo práctico. Empieza cuando te alejas del silencio. No porque hayas dejado de creer, sino porque ya no sabes qué hacer cuando todo calla. El espacio donde antes había intuición empieza a llenarse de ruido. No ruido caótico, sino constante. Pantallas, información, conversaciones que no dicen nada esencial, opiniones ajenas que ocupan el lugar de tu propia voz. Y esto es importante. No buscas ruido por distracción, buscas ruido para no sentir, porque cuando el silencio aparece, también aparece la señal que fue ignorada. Y como no quieres enfrentarla todavía, la cubres, la sustituyes, la pospones. Así funciona este punto. No es rebeldía, es cansancio emocional. Poco a poco, el silencio empieza a incomodar. La oración se vuelve automática. La intuición se debilita porque no encuentra espacio. Y aunque desde fuera nadie lo nota, por dentro algo cambia. La brújula deja de girar con precisión. Aquí ocurre una de las confusiones más comunes. Crees que te estás alejando de lo espiritual, cuando en realidad te estás alejando de ti mismo. El ruido no apaga la fe, apaga la escucha. Y sin escucha, no hay dirección. Esta idea ha sido señalada con mucha claridad desde una mirada espiritual profunda. Cuando el ruido domina, lo esencial no desaparece, queda ahogado. No porque no esté, sino porque no puede ser oído. Por eso esta advertencia es tan peligrosa. Porque no te hace sentir culpable, te hace sentir ocupado. Sigues haciendo cosas, sigues avanzando, sigues resolviendo. Pero ya no sabes por qué ciertas decisiones te dejan vacío. Ya no sabes por qué el descanso no renueva. Ya no sabes por qué, aún rodeado de estímulos, algo dentro se siente aislado. Este es el punto donde muchos elegidos se desconectan por completo, sin darse cuenta. No caen, no fracasan, se saturan. Y cuando la saturación se vuelve constante, el silencio deja de ser refugio y pasa a ser amenaza. Entonces haces todo lo posible por evitarlo. Pero escucha esto con atención, porque aquí está la clave. La advertencia no es que el ruido exista. La advertencia es que reemplazó al lugar donde antes te ordenabas. Mientras eso no se reconozca, ninguna respuesta externa alcanza. Y aquí viene el giro necesario. Esto no es algo que alguien te hizo. No es una fuerza externa actuando contra ti. Es un ajuste interno que pide ser atendido con honestidad y calma. En el siguiente momento, voy a ayudarte a reenfocar esto sin miedo, sin paranoia y con responsabilidad. Porque comprender bien este punto evita errores mayores y devuelve paz. Aquí es donde muchos mensajes fallan, y por eso es importante detenernos con calma. Nada de lo que estás escuchando significa que alguien te haya hecho daño. Nada indica que estés siendo atacado. Nada apunta a brujería, persecución, ni fuerzas externas actuando contra ti. Ese enfoque solo genera miedo. Y el miedo nubla el discernimiento. Lo que estás viviendo es un proceso interno de conciencia. Cuando una señal no es atendida, la mente busca explicaciones afuera para no mirar el ajuste que se pide por dentro. Y ahí aparecen interpretaciones exageradas, culpas innecesarias o narrativas que no ayudan a sanar.
Por eso esta aclaración es esencial. Esto no reemplaza ayuda profesional si estás atravesando una crisis emocional profunda. Aquí no hay diagnósticos, ni promesas, ni soluciones mágicas. Hay orientación reflexiva, pensada para ayudarte a entender lo que ocurre sin añadir carga. Y ahora, el reenfoque real. El cielo no se retira con enojo. El cielo se retira cuando deja de ser escuchado. No como castigo, como respeto. Respeto a tu ritmo, respeto a tu libertad, respeto a tu proceso. La advertencia no es algo malo va a pasar. La advertencia es, así, desconectado de tu centro, no puedes sostenerte mucho tiempo. Por eso la vida empieza a sentirse más pesada, no porque esté en contra tuya, sino porque ya no estás alineado con lo que te sostenía. Este reenfoque devuelve algo fundamental. Calma. No estás fallando. No estás siendo descartado. No estás perdiendo tu lugar. Estás siendo invitado a volver. Volver al punto donde no necesitabas forzarte para avanzar. Volver al lugar interno donde el silencio ordenaba. Volver a la claridad que no gritaba, pero guiaba. Y esto es importante. Volver no significa retroceder. Significa reajustar. Reajustar prioridades. Reajustar ritmos. Reajustar la forma en que te escuchas. Muchos elegidos sienten alivio cuando comprenden esto. Porque el peso que cargaban no era culpa, era desconexión. Y cuando la desconexión se reconoce, deja de doler como castigo y empieza a doler como llamado. Este punto marca una diferencia profunda entre quienes se pierden y quienes se reordenan. Los primeros huyen del silencio. Los segundos aprenden a volver a él sin miedo. Ahora bien, hay una última señal que suele aparecer justo antes de que el reordenamiento sea posible. No tiene que ver con hábitos. No tiene que ver con cansancio. Tiene que ver con identidad. Y cuando esa señal se reconoce, todo cambia. La tercera señal no hace ruido. No interrumpe tu agenda. No llama la atención de nadie más. Solo se instala en silencio. Aparece cuando empiezas a sentir vergüenza de tu propia luz. No lo dices así. Lo justificas de otra manera. Te dices que es prudencia, que es madurez, que es mejor no destacar, que no vale la pena explicar lo que sientes, que es más fácil adaptarte. Y sin darte cuenta, empiezas a reducirte, bajas el volumen de tu intuición, callas percepciones que antes respetabas, te haces más pequeño para no incomodar, para no ser juzgado, para no cargar con miradas ajenas, no porque no tengas luz, sino porque estás cansado de sostenerla solo. Esta señal es especialmente delicada porque se disfraza de humildad, pero no es humildad, es autoprotección malentendida. Es el intento de conservar energía escondiéndote, cuando en realidad lo que te sostenía era habitarte por completo. Aquí ocurre algo profundo. Cuando escondes tu identidad, pierdes contacto con tu guía interna. Empiezas a vivir versiones suavizadas de ti mismo. Decisiones que no te representan del todo. Silencios que no nacen de la paz, sino del miedo a ser visto. Y eso genera una fractura sutil, no externa, interna. Desde una mirada profunda de la psique, Carl Jung observó que aquello que no se enfrenta termina gobernando desde la sombra. No como castigo, sino como compensación. Lo que no expresas se vuelve peso. Lo que no integras te condiciona. Por eso, cuando ocultas tu luz, la vida empieza a sentirse ajena. Como si estuvieras cumpliendo un papel. Como si vivieras desde una versión reducida de ti mismo. Y aquí está la verdad que duele, pero libera. El cielo no borra nombres por debilidad. Los nombres se diluyen cuando la persona deja de habitar su identidad. No porque haya perdido valor, sino porque dejó de ocupar su lugar interno. Esta señal no te acusa. Te señala el punto exacto donde necesitas volver a pararte. Porque cuando el elegido vuelve a habitar su identidad, no necesita imponerse. No necesita demostrar. No necesita explicarse. Simplemente vuelve a estar presente. Y esa presencia reordena más de lo que imaginas. En el siguiente momento, vas a entender qué cambia hoy, cuando estas señales se reconocen. No mañana, no algún día, hoy. Porque el cielo no borra cuando reconoces, reorganiza, respira. Lo que viene no es exigencia, es dirección. Cuando estas señales se reconocen, algo esencial cambia de inmediato.
no afuera, adentro. Aquí es donde muchos esperan un giro dramático y se confunden. El cielo no responde con ruido cuando vuelves a escuchar, responde con orden. Porque cuando una señal fue ignorada, no se generó un problema externo, se generó desajuste interno. Y el desajuste no se corrige con fuerza, sino con alineación. Por eso hoy no se te pide que hagas grandes promesas. No se te exige que cambies toda tu vida. Se te invita a volver al centro. Y eso empieza con algo muy simple. Ahora mismo, detente unos segundos. Respira lento. Coloca una mano sobre el pecho. No lo hagas como ritual. Hazlo como presencia. Permite que el cuerpo se aquiete un instante, sin pedir respuestas, sin analizar, solo claridad. Si lo deseas, puedes decirlo en voz baja o en silencio. Guíame con claridad. Nada más. Ese gesto breve hace algo profundo. Interrumpe la inercia. Porque el elegido no se pierde por no saber. Se pierde por no detenerse. Cuando te detienes, el cielo no borra. Reordena. Empiezas a notar qué decisiones te drenan, qué compromisos ya no vibran contigo, qué silencios no son paz, sino renuncia. Y junto a esa claridad aparece algo que muchos evitan: la frontera. No todo debe continuar, no toda puerta debe reabrirse, no toda relación merece una segunda oportunidad. Parte del reordenamiento es aprender a poner límites sin culpa, decir no sin justificarte, retirarte sin explicarte de más. Esto no es frialdad, es madurez. Porque seguir sosteniendo lo que te apaga no es fidelidad, es postergación. El elegido suele cargar pesos que no le corresponden por miedo a decepcionar. Pero cuando vuelves al centro, entiendes algo clave. No te pidieron que te sacrifiques hasta desaparecer. Te pidieron que te habitaras con honestidad. Aquí ocurre un cambio interno muy claro. La culpa empieza a perder fuerza. La urgencia se calma. El cansancio deja de ser enemigo y se vuelve señal. Y entonces entiendes. No estabas perdiendo tu lugar. Estabas aprendiendo a recuperarlo. Este es el punto donde el proceso deja de doler como advertencia y empieza a sentirse como alivio. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabes desde dónde caminar. Y eso prepara el terreno para lo que viene a continuación. La validación emocional de todo lo que has cargado. Y el cierre del ciclo con sentido, no con miedo. Hay algo que necesita ser dicho con respeto y verdad. Has cargado más de lo que la mayoría imagina. No solo responsabilidades visibles, sino pesos silenciosos. Expectativas ajenas. Decisiones difíciles. Momentos en los que tuviste que ser fuerte, cuando en realidad necesitabas ser escuchado. Y aún así, seguiste. Eso no te convierte en alguien invencible. Te convierte en alguien cansado, pero consciente. Muchos elegidos llegan a este punto sintiendo una mezcla extraña, alivio por entender lo que ocurre y tristeza por cuánto tiempo lo ignoraron. Esa tristeza no es debilidad, es la señal de que todavía hay sensibilidad viva, porque quien ya no siente, no llega hasta aquí. Tal vez hubo momentos en los que pensaste que estabas fallando, que algo en ti se había roto, que otros avanzaban con más facilidad mientras tú cargabas un peso invisible. Y ese pensamiento, repetido en silencio, fue erosionando la confianza que tenías en tu propio camino. Pero la verdad es otra. No te faltó fuerza, te faltó sentido. Y cuando el sentido se diluye, incluso lo más pequeño pesa demasiado. Desde una mirada profundamente humana, Viktor Frankl observó que cuando una persona encuentra sentido, puede resistir cargas enormes. Pero cuando ese sentido se pierde, incluso una carga ligera se vuelve insoportable. No porque la persona sea débil, sino porque ya no sabe para qué sostiene lo que sostiene. Eso explica mucho de lo que has vivido. No era el trabajo en sí, no era la familia en sí, no era la vida en sí. Era la sensación de estar cargando sin dirección clara. Y aquí ocurre algo importante. Cuando reconoces esto, la culpa empieza a disolverse, porque entiendes que no estabas fallando. Estabas desorientado. La desorientación no te quita valor, solo te quita descanso. Por eso este mensaje no viene a exigirte más, viene a devolverte algo que se había debilitado: legitimidad interna. Legitimidad para decir esto pesa. Legitimidad para admitir necesito ajuste.
legitimidad para dejar de fingir que todo está bien cuando algo pide atención. Has soportado más de lo que debías, no porque quisieras sufrir, sino porque sentiste que no había otra opción. Y aún así, aquí estás, escuchando, reconociendo, abriendo espacio. Eso ya es una forma de volver, porque el elegido no es quien nunca se cansa. Es quien, cuando se cansa, se detiene a entender por qué. Y cuando ese entendimiento llega, el peso no desaparece de golpe, pero deja de aplastar. Ahora solo queda cerrar este ciclo con conciencia, no con miedo, no con promesas vacías, con una decisión sencilla, clara y sostenida. Eso es lo que viene a continuación. Llegaste hasta aquí porque, en el fondo, no te rendiste. Puede que hayas dudado, puede que te hayas cansado, puede que incluso hayas pensado en soltar muchas cosas, pero no soltaste lo esencial, la búsqueda de sentido, y eso marca una diferencia profunda. Hay un momento en la vida del elegido en el que entiende algo que antes parecía abstracto. No todo se resuelve avanzando. Algunas cosas solo se ordenan volviendo al sentido, no al pasado, no a lo que fue, al por qué sigues caminando. Cuando ese por qué se debilita, todo pesa. Cuando ese por qué se recupera, incluso lo difícil se vuelve soportable. Por eso tu nombre no se borra cuando dudas. Tu nombre no se borra cuando te cansas. Tu nombre no se borra cuando necesitas detenerte. Tu nombre se diluye solo cuando dejas de recordar quién eres y para qué sigues. Y hoy hiciste lo contrario. Reconociste la señal. Reconociste el ruido. Reconociste la vergüenza de tu propia luz. Eso no te debilita. Te devuelve presencia. Ahora viene el cierre que muchos esperaban. No como fórmula mágica, no como promesa, como acto consciente. Si lo sientes, repítelo hoy, sin prisa, desde el pecho, no desde el miedo. Arcángel Miguel, cubre mi nombre con luz y guíame a no ignorar la señal. No lo digas para que algo externo cambie. Dilo para recordarte que no estás aquí para vivir apagado. Si hiciste esta frase hoy, escribe "yo acepto", no para demostrar nada, para dejar constancia interna de que elegiste escuchar. Antes de cerrar, deja que esto quede claro. No todo el mundo va a entender tu proceso. No todo el mundo va a acompañarte en esta etapa. Y eso está bien. El elegido no camina para agradar, camina para alinearse. Si conoces a alguien que esté cansado, funcionando por fuera pero apagado por dentro, comparte este mensaje. A veces una advertencia a tiempo evita años de desorientación silenciosa. Y si decides quedarte en este espacio, no es para buscar respuestas rápidas. Es para caminar con discernimiento, con calma y con sentido. Suscríbete si quieres seguir recibiendo señales que no asustan, ordenan. El cielo no borra nombres al azar. Los nombres permanecen cuando la persona vuelve a habitar su lugar. Hoy no terminaste un video, cerraste un ciclo, y eso ya es dirección.